que quieres denunciar, Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate. Bueno, ya estamos en vivo en el programa de Desahógate RD. Hoy con dos brillantes economistas y como prometimos la semana antepasada que íbamos a evaluar todo el desempeño de la economía dominicana durante el 2024 y las perspectivas del 2025. Le damos gracias a todos nuestros radios escucha que nos siguen en las redes sociales, en SOR 106.5 FM de diferentes partes del mundo, igual también por Santiago por la 92.1, el Sur 106.7, Samaná 88.5, el Este 94.7 y en todas las redes sociales nuestras, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por sorfm.com, por stream, que vamos a tener todo el contenido en vivo. Hoy un programa muy interesante. Vamos a abrir los teléfonos para que lo anoten, que a nivel local el 809-540 y 1065 y de las personas que están en Estados Unidos o el resto del mundo, el 1-833-610-1065. Teléfono local 809-540-1065 y desde los Estados Unidos el 1-833-810-1005. Es importante que hoy vamos a abrir los teléfonos para que las personas nos cuenten cómo ha sido su año a nivel económico, qué esperan del 2025, cómo ven la economía del 2025 y nos cuenten. Los dos economistas que nos acompañan a mi lado izquierdo, Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central, es embajador de la OMC ante la Organización Mundial del Comercio, un experto en economía, un experto en temas agrícolas, un experto en política monetaria, es un invitado de lujo, pero a mi derecha también tengo a José Alfredo Guerrero, economista abogado, que también fue su gerente económico del Banco Central, un economista que siempre está a la palestra con los temas de vigencia, y quien les habla, Jesús Geraldo Martínez, de tu consultorio financiero, que vamos a llevar un programa llano de economía para que la gente entienda cómo ha sido el desempeño, cómo le ha beneficiado o cómo no le ha beneficiado, porque así vamos a abrir los teléfonos para que la gente nos diga si ese desempeño que ha tenido la economía, si ese crecimiento en los diferentes sectores, eso está llegando a las diferentes provincias y que nos cuenten. En un momento vamos a abrir los teléfonos. Nada, bienvenido José Alfredo, Gracias, un gusto, Gerardo. bienvenido Luis Manuel. Un placer, Jesús. Ya, si ustedes quieren un saludo al público de parte de ustedes. Sí. Bien, buenas tardes y saludos a todos. Mi nombre es Guerrero, no Peguero. Me encantó la participación que tuve en el programa anterior. De hecho, produje 3 artículos relacionados al programa. Siempre uno cuando viene a estas actividades uno aprende más de lo que da. Así que con mucho gusto y gracias Gerardo por la invitación. Muy honrado, Luis Manuel. Bueno, buenas tardes, pueblo dominicano, que Dios me los bendiga a todos y más principalmente en estas navidades que entran, que espero que todos la disfruten en paz y en familia, que es como debería ser. Muchas gracias, Jesús, por invitarme a este programa. Realmente no recuerdo que haya participado anteriormente en un programa de radio. Sí he tenido muchos programas de televisión, inclusive con Ezequiel Molina tuvimos prácticamente como durante 16 años un programa o más, no recuerdo si fue del año 2005 hasta el año pasado, o sea que serían como 19 años. Sí. Un programa que se llamaba Agenda Económica en la televisión, ahora era el canal 27 RNN, una vez a la semana, pero comenzamos todos los días. Cuando comenzamos en el año 2005 era todos los días que lo hacíamos, todas las noches. En ello estaba Luis Núñez también, que sí, tú recuerdas. Claro, sí. Rosana Ruiz, que sí, ahora mismo es la presidenta de la ABA.
Y bueno, sí, en términos de televisión he tenido experiencia, pero no en radio. Sí, pero mira, esta es Sol 106.5 FM, la más interactiva, con más de 2 millones de seguidores, de usuarios, se escucha, nos han llamado de Alaska, nos han llamado de Ginebra, Suiza, nos han llamado de España, nos han llamado de Uruguay, siempre llaman de Estados Unidos y espero que nuestros seguidores hoy llamen también informándonos de cómo le está yendo por allá a nivel económico. Pero vamos a empezar con Luis Manuel, como con la primera pregunta, Luis Manuel, así vamos a hacer un conversatorio de economía a nivel de un lenguaje llano, que la gente lo pueda entender, y que podamos interactuar a través de los teléfonos. Luis Manuel, ¿cómo describes tú el desempeño económico que ha tenido la República Dominicana durante el 2024 a nivel del PIB, a nivel de la inflación, a nivel del desempleo? Bueno, cuando tú recuerdas que al final del año 2023 ya estaba la guerra de Ucrania y el efecto sobre los precios de las materias primas, principalmente agrícolas, siendo Ucrania un gran exportador de productos agrícolas, se había sentido ya en el mercado su impacto negativo en cuanto a los precios, y nosotros somos importadores. Y también había tenido el efecto en los precios de los carburantes, de la gasolina, del gas principalmente en Europa. Y había comenzado también la guerra de Israel contra los palestinos, Hamas, en Gaza, y pues el panorama geopolítico se veía bastante difícil. Inclusive la conflagración en el oriente entre Israel y los palestinos podía dar inicio ahí a un conflicto con los países árabes. Eso era en ese momento lo que se pensaba. Sin embargo, ese panorama ha cambiado ahora. Se ha moderado, vamos a decir, principalmente por la posición en los países árabes, donde los grupos más extremistas han sido prácticamente eliminados. Entonces eso le da posibilidad a los países moderados árabes, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, y ahora que Siria cayó también, que era un país con una dictadura, a tratar de crear un ambiente que pueda lograrse una solución entre Israel y Palestina, que ha sido el conflicto siempre. Pues te digo que ese panorama que siempre había afectado el precio del petróleo está saliendo. Y tú ves que el precio del petróleo ha bajado significativamente. En estos días estaba por debajo de 70, lo que es un precio relativamente bajo cuando se colocó. El año pasado hubo unos meses que se colocó casi a 100. Entonces, eso es un elemento que nos ha ayudado y nos va a ayudar para el próximo año. Pero a medida que pasaba el tiempo, en este año que está pasando, los precios se han ido moderando de las materias primas. También está el caso de China, que ha reducido su tasa de crecimiento, que era un gran demandante de materias primas. Eso también ha reducido la demanda en el mercado y los precios se han aplastado, ¿no? No hay esa tendencia que uno pensaba. Entonces hay una serie de elementos en el mercado internacional que han ayudado para que la economía dominicana no fuese afectada por una inflación externa. O sea que el Banco Central en sus políticas monetarias, que es la que utiliza para poder influir en la tendencia de la inflación, estuvo prácticamente libre de esas presiones externas para el manejo de su política monetaria y lograr lo que se ha logrado, que la inflación se baje. Y ahora mismo estamos hablando que al mes de noviembre, José Alfredo, creo que fue 3.18 la inflación anual, de pico a pico, de noviembre a noviembre. Lo que te indica que está muy bien, porque en la época de nosotros, cuando la inflación llegaba por debajo del 5, era algo más que exitoso. Mientras que en esta década, principalmente a medida que la ley monetaria se puso en vigencia en el año 2004,
y después con la política del Banco Central del anclaje, ¿no? En términos de la tasa de inflación, pues tenemos una inflación baja. Pero bueno, eso ayuda porque indiscutiblemente que afecta menos el bolsillo de la población consumidora, ¿sí? que no ve que su dinero que maneja se deteriora y no puede comprar los artículos que necesita de primera necesidad. Yo creo que la economía ha marchado bien, tenemos una proyección por encima del 5%. 5% ha sido el crecimiento de nosotros prácticamente como promedio durante los últimos 50 años. Eso ha sido algo extraordinario. Tal vez la población no lo siente porque es toda una economía de mercados oligopólicos y monopólicos muy manejadas, y es verdad. Aquí no estamos hablando de una economía muy de mercado, una economía en que los precios son muy controlados, principalmente en el área de la construcción, que es donde impacta más la vivienda. Lo estábamos viendo precisamente en esta semana, donde los constructores se estaban quejando del aumento que han tenido el cemento y el acero. Pero bueno, lo que te digo es que República Dominicana, pese a sus problemas que hay, ha ido mejorando con relación a las otras economías de América Latina. Tú tienes que compararte con otras cosas para saber si tú vas mejor o vas peor. Y yo creo que nosotros hemos ido avanzando. No en lo que debemos de ir avanzando, porque aquí se hace mucho disparate también. Pero sí, creo que estamos poco a poco aumentando y que lo que se necesita es un poquito más de política distributiva, permitiendo que haya más capacidad de dinámica empresarial en los mercados, donde se desarrolle más y tenga más oportunidades el pequeño empresario comerciante para poder llegar a ser un mediano y gran comerciante. Muy bien. José Alfredo, tú que eres conocedor de las estadísticas monetarias y de cuentas nacionales, ¿cuáles han sido los sectores que han impulsado el crecimiento económico en la República Dominicana durante el 2024? ¿Y cuáles son los sectores que presentan mayores desafíos en función de esas estadísticas que tú manejas? Bien, el Banco Central publica cada semestre. El Banco Central publica sobre la actividad económica varios informes. Publica uno mensual, que es uno de indicadores adelantados, en lo que va midiendo la economía y va más o menos tomando un pulso hacia dónde va a ir a terminar. Pero siempre hace un informe completo, que yo invito a todas las personas que lo lean y siempre lo sigan en el Banco Central, que es el informe cuando corta un semestre. Por ejemplo, todavía no han hecho el tercer trimestre, pero en el del primer semestre del año, el Banco Central publica ahí todas las indicadores de lo que es el PIB. El PIB es una variable agregada, se trata de medir cómo contribuye al crecimiento de la economía todas las actividades económicas. Tenemos, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector industria, que incluye manufactura local, zona franca, construcción y la minería. Y están los servicios. La República Dominicana es una economía de servicios. Ya el 56.9% de la economía dominicana está en el sector de servicios. Eso es comercio, energía, agua, hoteles, bares, restaurantes. Esas son las actividades principales, que ya no son tanto República Dominicana para los oyentes que que tienen bastante edad ya. Se decía en los libros de geografía, en los libros de bachillerato, que República Dominicana era una economía eminentemente agrícola. Ya no, la República Dominicana es una economía eminentemente de servicios. Y entonces los sectores que más crecen, que como bien decía, el Banco Central hace un estudio de cada uno de esos sectores, cuál es el que más crece. Trata de dar indicaciones de dónde y qué variables influyen, por ejemplo, en el tema de la construcción, que es un sector de lo que ha crecido también bastante. Ahí indica cuáles son las variables que lo impulsan. El sector agropecuario, que es uno muy importante, ha tenido un crecimiento en el año y
pero el que más aportó a lo que es el segundo semestre del año es el de hoteles, bares y restaurantes. Es el que tiene más crecimiento con respecto al año anterior. Y el que tiene menos es minería. Minas y canteras es un sector que ha ido decayendo y un sector que aporta negativamente al PIB, pero un sector todavía pequeño. Porque lo importante en el Producto Interno Bruto es cuánto pesan las actividades, que es algo parecido a lo que pasa con la inflación. En la inflación, si los camarones te aumentan, no es un gran problema. Los camarones son parte de la canasta básica del quintil más alto y pondera muy poco en la canasta básica. Ahora, si te sube el arroz, entonces sí, porque el arroz es uno de los más importantes. Y en ese aspecto, por ejemplo, para conectar un poco con lo que decía Luis Manuel, el tema de los combustibles. Los combustibles aquí no se mueven desde el año 2022. Han estado flat y no afectan la canasta básica. Al contrario, es de los productos que pesa mucho en la canasta. La gasolina regular es lo que más pesa, pero entonces su variación es cero. Entonces eso ayuda a que el índice de inflación no sea tan alto. Bien, vámonos a una pausa y cuando regresemos, Luis Manuel, yo quiero que tú le expliques al público que siempre nos cuestiona por qué ese crecimiento que dice el Banco Central de un 5% no llega a la mayoría. ¿Por qué cuando la gente va a comprar tiene una percepción de que la inflación es mucho mayor a la que comunican las autoridades? Entonces, que la gente entienda cómo se calcula eso y cuáles son los elementos económicos que la gente debe entender de esas informaciones que a veces se dan desde el Banco Central y que la gente a veces cuestiona, pero tú con mucha propiedad le puedes explicar a la gente de que esas son informaciones ciertas y reales. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Estás escuchando Desahógate RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate. Bueno, volvemos de nuevo a nuestro programa de Desahógate con tu consultor financiero. Las personas de Estados Unidos, nos gustaría que los que nos están escuchando, Romer, por favor, repite los teléfonos para que nos llamen y ahí pedirle a José Alfredo de antemano que si nos llaman vamos a tomar la llamadita. Claro. Adelante, Romer. Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Gracias, Romer. Los radioescuchas de Estados Unidos que nos llamen. José Alfredo, antes, cuando nos fuimos a la pausa, te pedía que nos hablara de las políticas públicas que ha estado implementando el gobierno, cómo tú ves las políticas que se han implementado en el 2024 para el crecimiento, cómo han impactado el crecimiento y la estabilidad económica, y cuál es tu parecer en ese sentido. Me gustaría con el tema del arroz. Sí, porque Luis Manuel me preguntó eso también. Con el tema del comercio internacional, yo soy un radical en el aspecto de el libre comercio total. Para mí, el libre comercio, un tratado de libre comercio se hace en una página que diga todo lo que entra al país tiene un arancel cero, todo lo que sale del país tiene arancel cero. O sea, los aranceles para mí no deberían existir, porque no deberían existir en el mundo, porque imagínense ustedes, si eso fuera una política buena, ¿por qué no tenemos aranceles a nivel interno del país? Que le pongamos un arancel a los productos que vienen de Santiago a la capital, que Santiago se lo ponga a los que vienen de Barahona. Sí. O sea, los aranceles no son una buena política. Bien. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Sí, yo soy Junior Almonte, de aquí de Carolina del Norte, Charlotte. Muchas gracias, Junior. Cuéntanos. Sí. Reportando mi sintonía siempre. A veces no puedo llamar porque cuando intento la llamada no caen, pero yo soy un seguidor suyo. Usted no sabe lo que usted ha significado, por lo menos para mí, con sus orientaciones financieras. Me ha ayudado bastante.
Muchas porque gracias. tengo varias inversiones allá en Santo Domingo, tengo 3 apartamentos, 2 casas y sus consejos me han ayudado bastante. Muchas gracias, Junior, por tus palabras, y eso nos motiva a seguir dando lo mejor de nuestro cada semana acá en Desahógate y en nuestro espacio, tu consultorio financiero. ¿Y cómo está la economía? Gracias. ¿Cómo ha sido el año para ti, Junior, el año 2024? El año 2024 fue bueno, tal vez no con las proyecciones que se tenían, pero bueno, en Estados Unidos los productos han aumentado bastante, pero hay una muy buena esperanza con Donald Trump, que creo que va a hacer algo para alivianar un poco el bolsillo de los estadounidenses. Muchas gracias, Junior. Gracias por llamar. Yo le tenía una pregunta. Adelante. Sí. ¿Usted cree que el dólar va a seguir incrementándose? Ya yo tengo cuenta en pesos y cuenta en dólares allá. ¿Usted me sugiere que lo cambie a peso, que aproveche que la tasa está subiendo, o que espere un poco más porque puede que la tasa suba un poco más? Porque ya veo que está casi a 61. Bien, mira, esta pregunta la vamos a contestar los tres, como la perspectiva del tipo de cambio. Vamos, antes de tú entrar a política pública. Muchas gracias, Junior. Mira, te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo entiendo, mira, siempre, si tú estudias el ciclo de enero a diciembre, el tipo de cambio siempre aumenta en diciembre, enero y febrero. A partir de finales de febrero empieza a descender un poco. Sin embargo, tú tienes que ver cuáles han sido las proyecciones del gobierno. Las proyecciones del gobierno a nivel del tipo de cambio para el año 2024 era que terminara cercano a los 62, y para 2025 que termine cercano 64 para el 2025. Es decir, que el tipo de cambio tiene una depreciación de manera anual entre un 4 a un 5%. Eso es algo natural que ha tenido, y eso es para mantener la competitividad del país con relación al resto del mundo y en nuestras exportaciones, el sector turismo. Ahora, si yo tuviera dólares yo ahora mismo, y si me están ofreciendo una tasa de un 11, de un 12, o hasta de un 10,5, yo tuviera dólares, yo aprovecharía y yo cambiaría los dólares y lo pusiera al 11%, porque ahí estoy asegurando entre una depreciación de un 4%, un 7% neto real, como si fuera en dólares. Y ninguna inversión en dólares ahora mismo, a nivel de certificados financieros, al menos que sea un bono soberano a largo plazo, los bancos no están pagando un 7% en dólares. Entonces, yo me arriesgaría. Ahora, si tú tienes algún proyecto de que vas a necesitar tus dólares a corto plazo, yo no me arriesgaría. Yo lo pondría al 3 o al 4%, que es lo que me pudieran pagar ahora mismo una entidad bancaria o un título del mercado de valores me pudiera pagar un 6 o un 7%. Eso es a nivel de inversión. Ahora, como economista, Luis Manuel y José Alfredo Guerrero, me gustaría ¿qué le parece el tipo de cambio y cuándo usted cree que va a seguir aumentando, mi querido Luis Manuel? Sí, yo creo que correctamente lo que tú estás diciendo. Ahora hay elementos que han presionado un poco el tipo de cambio este año, que no se va a dar el año que viene, que fueron las 2 elecciones que ponen a circular mucho dinero en la calle, y al fin y al cabo ese dinero demanda compra de bienes, de artículos, y esos artículos, muchos de ellos son importados. Entonces, para traerse de afuera hay que pagarlo en dólares. Entonces, esa cantidad de pesos que se puso en circulación presionó la tasa de cambio. Ahora en diciembre, como dice Jesús, pues hay una tendencia ya a partir de la mitad de diciembre a acelerarse el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque los comerciantes acaparan muchos pesos, todas las ventas que hacen. Y esos comerciantes tienen que reponer los artículos que venden en diciembre y traerlos en enero para reemplazarlos por lo que se gastaron y se vendieron en diciembre. Y eso hay que pagarlo en dólares. Entonces esos comerciantes tienen esa presión que se ejerce en el mercado en diciembre, en enero, en febrero, como decía Jesús, y ya a partir de mediados de marzo eso va quitándose presión porque se terminan de pagar las obligaciones que hay afuera del comercio que importó para las Navidades.
También el próximo año hay menos presión en el mercado porque va a ser un año más tranquilo a nivel internacional. No va a haber una presión de la inflación, a menos que el presidente Trump no arme un lío arancelario con los aranceles en los Estados sí. Unidos. Pero por lo menos va a haber tranquilidad. Además, el medio circulante y los billetes en poder del público, que el año pasado a esta fecha estaban aumentados en 10.5%, ahora está en menos de un 2%. O sea que hay menos dinero en la calle. Y esa cantidad de menos dinero en la calle va a demandar menos dólares en la calle. Y yo creo que, como decía Jesús, todo depende de la cantidad de intereses también que a ti te pueden colocar en pesos y es a una tasa más alta que la que te van a colocar en dólares. Y que la tasa de devaluación que ha habido en los últimos años ha sido entre el 3 y el 5%, depende del año. Y eso nos ha mantenido también que nuestras exportaciones puedan ser competitivas con relación a las de Centroamérica, que van al mismo mercado, al mercado americano, y que nosotros tenemos una ventaja por eso, con relación a los centroamericanos, y por eso podemos vender mucho más productos en los Estados Unidos, cuando nuestra tasa de cambio es mejor en términos de que el bien dominicano sale más barato que el bien centroamericano. Y eso está pasando en los últimos años. José Alfredo, ¿alguna...? Sí, no tengo mucho que agregar sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio de las divisas. Entonces tenemos en República Dominicana una gran ventaja, que es un precio que se ha ido por muchos años con sus peculiaridades, pero es un precio de mercado. O sea, yo creo que es de 62%. El precio va siempre reflejando el nivel de escasez o de abundancia que existe en el mercado, y es un precio de equilibrio de oferta y demanda. O sea, no es 100% un mercado totalmente transparente, tiene su flotación sucia, tiene intervenciones del Banco Central para mantener cierto equilibrio en lo que cree son presiones inflacionarias coyunturales, pero en general es un precio que refleja condiciones de mercado, y eso es una gran ventaja. Sí. En cuanto a para conectar con el tema del arancel, hay algo interesante que es, miren lo que explicó Luis Manuel Piantini. El país tuvo 20 años en los que se tenía el sector arrocero con una protección arancelaria, en la cual el dominicano estaba pagando un arroz mucho más caro que lo que hubiera podido consumir en un ambiente de libre importación y de libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las políticas públicas comerciales, ¿sobre quién se tienen que diseñar? Se tienen que diseñar de una manera que impacten a la mayor cantidad de dominicanos. Entonces, el problema con los aranceles es que usted lo que hace es que impacta y le garantiza los beneficios a los empresarios. Entonces, porque tenemos 20 años con una protección al sector arrocero. Vamos a ver, ¿tenemos mecanizado el sector arrocero? El sector arrocero sigue todavía dependiendo de la mano de obra haitiana. O sea, el agua la está pagando a lo que refleja el costo real de lo que es el agua como un insumo. Entonces, esas son las cosas. Cuando usted hace política y entonces a proteger el mercado nacional de un producto, entonces se está olvidando de que, en definitiva, la gente está comiendo un producto que es importante en la canasta básica a precios más caros. Grisel te manda una pregunta aquí, José Alfredo, con relación a ese tema. ¿Qué rol desempeñan las políticas agrícolas actuales en el fortalecimiento o debilitamiento de la producción de arroz en el país? Bueno, el arroz ha sido protegido, o sea, tal como se mencionó. O sea, miren, hace tiempo yo leí un estudio sobre agricultura. En el mundo entero pudiera comer arroz de una sola región del mundo, que es Indochina. ¿Por qué? Porque son ríos que bajan y donde se puede producir prácticamente todo el arroz del mundo. Entonces vivimos con un tema de la seguridad alimentaria, que tengo que tener alimentos. Bueno, pero en todas las políticas comerciales lo que hay que hacer es a qué costo hacemos las cosas. Entonces ahí es que está. Cuando usted genera políticas públicas, porque usted puede proteger el arroz sin tener que afectar al consumidor.
yo quiero proteger el arroz como una industria nacional. Bueno, pues yo le doy un subsidio directo del presupuesto. Jesús Geraldo es arrocero, tiene una finca, tiene 100 trabajadores, produce arroz que sale a $10, a 10 pesos o al precio que sea, digamos 100 pesos la libra. Bueno, si el arroz importado se trae a 75 y el Estado quiere proteger a Jesús Geraldo, bueno, mira, Jesús Geraldo tiene un cheque aquí de 25 pesos por cada arroz que tú vendas. ¿Qué hace Jesús Geraldo? Baja el precio de él, en vez de 100 a 75, tiene el mismo precio del importado y él recibe un subsidio directo del Estado. Pero él sale en los récords públicos, Jesús Geraldo Martínez recibió un subsidio de tanto para producir arroz. Ahí es que debemos ir, porque cuando se tiene un subsidio generalizado al productor, que entonces lo paga el consumidor dominicano, entonces así no puede ser. Ese mecanismo, José Alfredo, lo que existe en los Estados Unidos y en Europa, claro, que los gobiernos le pagan directamente a los productores. Claro. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte de la perspectiva del 2025, porque el tiempo aquí en la radio avanza. Fíjense que ya son las 6:25 y ya en 30 minutos, 25 minutos nos tenemos que ir, y después quiero volver a abrir los teléfonos al público para que nos cuenten qué esperan del 2025, qué esperan del gobierno. Entonces, Luis Manuel, de cara al 2025, ¿cuáles son las proyecciones que tú manejas a nivel del crecimiento económico? ¿Espera una aceleración, que se mantenga la economía o que desacelere? ¿Cómo tú ves las políticas monetarias, las políticas fiscales que debería implementar el Banco Central a nivel monetario y a nivel fiscal el gobierno para promover el crecimiento económico en el año 2025? Todo te indicaría, según ser tarifario, que las cosas van a marchar bien. Pero hay un factor imponderable en el mundo, que tú no sabes lo que puede pasar, que se llama Donald Trump. Todo depende de la política de Donald Trump en los Estados Unidos, para que se dé o no se dé ciertos elementos en términos de política monetaria, en términos de política fiscal, en términos de geopolítica, porque, por ejemplo, el propósito de Donald Trump es que los Estados Unidos sean una superpotencia en producción de energía, o sea, que sean independientes, que no dependan del cartel de los árabes. Como se puso Biden cuando sacrificó la producción energética en los Estados Unidos y se puso en manos del cartel de los árabes. Entonces Trump dice, no, ni Venezuela tampoco voy a depender. Voy a que mis productores aumenten la producción de combustible. Entonces eso te da cierta tranquilidad, porque te dice que va a haber un elemento más de competencia en el mercado que te va a evitar que no haya una presión de monopolio, como es la presión del cartel de los árabes más Rusia. ¿Hola? Ese es un elemento que Trump puede influenciar para que haya una certidumbre mejor en el mercado con relación al precio de los energéticos. El otro elemento son las tasas de interés. Lo que pasó con la Reserva Federal ahora. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y es el que fija la tasa de interés en base a cómo evolucionan los precios y cómo evoluciona el mercado de trabajo. Porque en los Estados Unidos el Banco Central tiene que estar pendiente de lo que pase en el mercado de trabajo, y en base a lo que pase en el mercado de trabajo, ellos también pueden influir en su decisión de tasa de interés, aunque la inflación esté cayendo o esté bajando, porque ahí hay dos elementos que tú tienes que compensarlo en términos de la decisión que tú vas a tomar. ¿Qué le aporta mayor ventaja al mediano y a largo plazo a la economía norteamericana cuando tú tomas esa decisión? Pero aquí no, aquí solamente el Banco Central tiene que fijarse en la inflación. Entonces, ¿qué pasa? El año que viene todo depende del señor Trump, pero ya la Reserva Federal, el Banco Central en los Estados Unidos dijo no. Yo tenía previsto que voy a hacer 4 movimientos para bajar las tasas de interés el año que viene en los Estados Unidos. Y en vez de estar en 4.50... 4.25. No, que la bajó a 4.25. Sí. La bajó a 4.25. Entonces, a partir de ese 4.25, yo en vez de ponerlo a 3.25,
la voy a dejar en 3.75. ¿Por qué? Porque Trump me crea una incertidumbre con eso de las tasas de aranceles que está poniendo, y eso puede apreciar los precios internos y aumentar la inflación en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te están poniendo el producto extranjero más caro en el mercado americano, y el mercado americano es deficitario en muchos productos extranjeros que van a los Estados Unidos. Bien, José Alfredo, ¿y cómo tú ves el tema de esta caída de la tasa de interés de Estados Unidos, que en esta semana bajó la tasa de política monetaria 4.25 con relación a la tasa de política monetaria que tenemos nosotros a nivel de un 6%? ¿Cuáles son las perspectivas que tú veas de que siga descendiendo? ¿Cómo eso impactaría los bolsillos de la gente si sigue descendiendo la tasa de interés de política monetaria? Y de tu punto de vista a nivel de política fiscal, ¿qué espera para el año 2025? Bueno, comenzando por la última, en política fiscal es fundamental que se someta a la reforma tributaria. Se llevó una reforma tributaria muy mala al Congreso, duró apenas 5 días, le dieron cajeta en las vistas públicas, cantidad de personas que tienen toda su vida dedicada al estudio de temas fiscales, prácticamente hicieron la reforma de gratis en los medios de opinión pública. Entonces, lo que hay que hacer es volver con una reforma de consenso. Aquí el problema del gobierno fue inventar y salirse de lo que ha sido la tradición nuestra, de hacer reformas consensuadas que vayan al Congreso con un mínimo de aceptación. O sea, el pueblo dominicano no está en contra de los impuestos, no está en contra de que el gobierno gaste, no está en contra de que el gobierno invierta. No nos importa mucho que el gobierno tenga 14, 15, 20 ministerios. Tampoco se opone a las ayudas sociales. O sea, somos un pueblo que todavía no es libertario, anticapital, antigobierno, anarquista. Y entonces, bueno, pero vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar que el pueblo dominicano todavía acepta gobiernos grandes, pero vamos a tener entonces un poco de conciencia y vamos a llevar cosas que sean posibles. Por ejemplo, el mismo gobierno cuando presenta su reforma tributaria habla de que el 58%, que el nivel de evasión es altísimo, y entonces ¿cómo tú presentas una reforma que tú le vas a cargar más a la población cuando tú admites que tú a los ricos tú no le puedes cobrar? Recuerden lo que acabamos de decir ahora, un 10% tiene el 60%, el 60% de los ingresos. Bueno, así no. Entonces yo creo que esa reforma fiscal tiene que entrar porque es una forma también de que un elemento fundamental de las finanzas públicas se dé, que es el sostenimiento de la deuda pública y la posibilidad de seguir emitiendo bonos soberanos. Atención, las calificadoras de riesgo han dado un outlook o una perspectiva positiva al país, pero lo hacen con la conciencia de que se va a someter a una reforma. El gobierno dominicano no le ha dicho a los mercados de capitales que se va a pasar de aquí al 2028 sin reforma tributaria. No lo ha dicho. No lo ha dicho tajantemente de que no lo va a hacer. ¿Y qué es lo que están haciendo los calificadores? Sabiendo que realmente se necesita una reforma tributaria. O sea, sin eso no va a haber posibilidad de tener entonces un gobierno con finanzas públicas estables y un gobierno que aumente la inversión pública, que ese ha sido un problema de que se ha sentido realmente una baja inversión pública con respecto al PIB. Se anuncian muchas obras, sí, el gobierno está haciendo trabajo, mucho con lo poco que está haciendo, con lo poco dinero que tiene, pero entonces tiene que tener más recursos para hacer cosas mejores. Y así en esas cosas sí se puede entonces ajustar. Y eso también va a ayudar al tema de las políticas de tasa de interés. O sea que, y en cuanto a Trump, para Trump yo creo que está haciendo y va a usar la tarifa solo para un tema de presión. Y yo creo que a Canadá y a México lo que le ha dicho es ayúdenme con el tema de la inmigración, que no lo soporto. Y una gran ventaja que va a tener Trump es que por fin Trump ahí, cuando inicie su política de deportaciones masivas, a ver si por Dios, entonces nosotros nos ponemos en ese mismo riel y comenzamos a sacar de aquí una mudanza de millones de haitianos que van a hacer colapsar la economía dominicana. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, Rommel, vamos a abrir los teléfonos para que nos llamen las personas y nos digan qué espera de la economía dominicana, qué esperan del gobierno en el año 2025. Vamos. Estás
Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Uf, uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto, pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Hola, soy una bolita de papel en el piso. Llevo días aquí, tirada, abandonada. Siempre que alguien pasa dice, no, otro la recoge. La verdad es que no sé quién es ese otro, pero debe ser muy famoso, porque todos lo conocen. No me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, RD. Desahógate. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Gracias, Romer. Y desde ya tenemos llamada por aquí. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde nos llaman? Todo bien, sí. Llamando al programa Desahógate. Sí, ¿quién nos llama y de dónde nos llaman? Pilar. ¿De dónde? Desde Santa Rosa Segunda. Bien. Kilómetro 17. ¿Y cómo está la economía por allá y qué espera del 2025, Pilar? Bueno, en primer lugar, positiva en Dios. Lo primero, tener a Dios en primer lugar y creer que sí, que va a hacer todo de buen éxito, que va a haber mejoría. Muchas gracias, Pilar. Sí.
Igualmente, feliz resto de la tarde. Igual, gracias Pilar. Dios me lo bendiga en grande. Gracias por ese programa tan excelente para mí. Gracias Pilar. Bueno, Luis Manuel, aquí tengo una pregunta que no puedo dejar que se nos vaya, y tanto a ti, José Alfredo, que también va para ti. ¿Cuáles son los principales desafíos internos que enfrentará la economía dominicana en el 2025, como el déficit fiscal, el endeudamiento público, que al día de hoy, a noviembre, son 58 mil millones de dólares, 20 mil millones más que el año 2020, o la informalidad laboral? Me gustaría escuchar tu parecer, cómo ve esos desafíos y cómo debería enfrentar el gobierno esas tres variables: el déficit fiscal, el endeudamiento público y la informalidad laboral. Déjame darte un caso. Por ejemplo, en términos del gasto, que tiene que ver mucho con lo que al final resulta si es un déficit o un superávit en el gobierno. Porque mientras el gobierno tiene más gastos y menos ingresos, entonces el gobierno demanda que el sector privado le preste ese dinero. Porque antes era el Banco Central. Y como era el Banco Central que ponía más dinero en la calle por la maquinita, entonces se creaban un problema de inflación como lo que hubo en los años 80, que fue una década de mucha inflación, porque el Banco Central utilizaba su maquinita para llenar el déficit, los huecos, el exceso de gasto que tenía el gobierno sobre los ingresos. Y así es la deuda externa. Cuando cambió la maquinita del Banco Central, entonces el gobierno se dirigió hacia afuera a buscar dinero. Pero llega un momento en que hay exceso en el gasto. Mire, por ejemplo, Balaguer hizo como 28 presas en los 20 años que creo que tuvo. Sí. Después de Balaguer aquí no se ha hecho. Bueno, Montegrande tiene 8 gobiernos haciéndola. 8 gobiernos o 4 gobiernos. Bueno, 8 años, desde hace 8, 12 años. 3 gobiernos, 4 gobiernos haciendo la presa en Montegrande. En ese periodo Balaguer hubiera hecho 7 presas. En el este no hay una presa. Ahora mismo hay un problema en el este. Un problema de agua. Usted va al este, a una urbanización de esas que se están haciendo en Punta Cana, que son pozos, que se saca el agua de pozo, y usted saca el agua y ya lo huele a la sal. Esa sal estancada. Cuando usted pasa por San Pedro de Macorís, antes de llegar a San Pedro de Macorís, me acuerdo yo que había un olor muy fuerte, como a podrido, porque es el agua de sal estancada. Eso se huele en el este. ¿Usted cree que aquí se ha hablado, o el gobierno? Yo no me acuerdo que yo haya oído hablar del gobierno una solución al problema del agua en el este. No hay. Y esa es el área de más rápido crecimiento en términos de población y en términos de vivienda de dominicanos, porque no hablemos de extranjeros, porque ya son como 100,000 habitaciones turísticas que hay. Entonces, ahí hay un problema. Pero ¿qué pasa? El gobierno crea 30,000 empleos en lo que va del año. Entonces el gobierno dice que su objetivo es un gobierno electrónico. Bueno, pero cuando tú vas a hacer un gobierno electrónico, tu objetivo es reducir la cantidad de empleo, porque esa cantidad de empleo que tú reduces o que no necesitas, tú lo utilizas para resolver el agua, para resolver la basura, para resolver las calles, para abrir carreteras, para las clínicas, para una serie de necesidades de la población que son importantísimos. Entonces tú lo utilizas, ¿para qué? Para montar políticos. Y eso no puede ser, que el dinero de uno vaya a la cloaca y no a crear productos como es darte más agua a ti para que tus hijos no se enfermen, o que te limpia tu ciudad para que tampoco tus hijos se enfermen. Entonces, ahí es que tú ves la diferencia entre el uso del gasto de un gobierno, lo que puede ser beneficioso para el futuro y lo que no es beneficioso y que se está gastando y que está haciendo que el gobierno necesite cada vez más dinero, porque no tiene para darle al político y para resolver el problema de la población. Entonces tiene que haber una decisión. Vamos a resolver el problema de la población.
Así, ¿cómo se va a beneficiar el político? Que va a tener empleo, porque esa economía va a crecer, porque le está resolviendo su problema y va a tener un empleo seguro, porque no va a ser un empleo de 4 años, va a ser un empleo de 12 años, de 14 años, de 20 años, de 30 años, que después le va a dar su pensión y sus hijos van a tener seguridad y van a tener escuela y van a tener clínica. ¿Por qué? Porque el gobierno está invirtiendo para que el país crezca y para ellos poder captar mayores impuestos para beneficiar a la población con mayores escuelas, con mayor salud, con una serie de elementos adicionales. Vivienda. Entonces, ¿qué te digo? El gobierno tiene que cambiar su filosofía y preocuparse más por crear productos que generen riqueza y no productos que generen cloaca. Porque eso es lo que están generando, productos que generan cloaca, que se vaya a la cloaca y no productos que generan riqueza. Tú no puedes, si hay una población, mire por ejemplo, aquí dice el gobierno que el 19% de la población es pobre, pero le da subsidio al 51% de la población, que es 1.4 millones de familias. 1.4 millones de familias, usted multiplica 3 miembros por una familia y te das 5.2 millones de personas. Entonces tú le vas dando subsidio a que a 3 millones, a 5 millones. A 3 millones que no necesitan. A 3 millones que no necesitan. Se lo está sacando de mi bolsillo, que yo soy un trabajador que lo necesito para comprarme cosas, esos impuestos, para dárselo a otro que no hace nada, que está en un... Porque es un problema aquí, hay un problema serio en este país, por eso hay tantos haitianos ocupando la plaza que debería tener el dominicano, porque el dominicano se está acostumbrando a los subsidios, a lo barato, y se está acostumbrando y se está acostumbrando a las remesas. Las remesas también te crean esa mentalidad, porque viene de afuera, lo que trabaja tu familia afuera te lo mandan para que tú vivas de eso, y tú no das un golpe. Tú no das un golpe y tú dejas, porque no lo necesitas que el haitiano pues se desplace el trabajo que tú lo hubieras podido ocupar. Y ahí hay un problema serio en este país sobre eso, de que el gobierno de beneficencia lo que está creando es ese tipo de calidad en la población dominicana. Mira, por ejemplo, y eso lo poníamos en la década de los años 80. En Puerto Rico, el gobierno americano daba muchos subsidios a aquellos que no tenían empleo y que era una población de bajos ingresos. Entonces había una población, y eso fue un ejemplo que se dio, y fue latente, y por eso se menciona tanto. Había una población que vivía debajo de un puente grande. Entonces esa población, como en el puente Duarte, que había una gente que vivía ahí abajo, o esos puentes secos que hay en los elevados, que hay gente que vive ahí abajo. Entonces ese tipo de gente el gobierno le daba, porque eran gente necesitada y que no tenían vivienda. Entonces el gobierno puertorriqueño construyó vivienda y esa gente la alojó en esas otras viviendas. Pero en el momento de alojarlo en esa otra vivienda, ya para el gobierno ellos no necesitaban más recursos, porque para poder vivir en una vivienda, porque ya tenían su vivienda, lo que necesitaban era trabajo. Pues ven acá, esa gente cuando se vieron que el gobierno no le estaba dando el dinero, dejaron la vivienda y volvieron a vivir debajo del puente otra vez, porque eso era lo que quería, que le dieran dinero para beber, para fumar y para jugar. Bueno, José Alfredo, las reformas estructurales que requiere el país para el 2025 en aras de mantener la competitividad y el crecimiento económico. Repitiendo nuevamente, la finanza pública tiene que estabilizarse con una reforma tributaria. Esa reforma tributaria es lo que va a permitir que la deuda externa sea sostenible, que también el gobierno tenga los recursos para hacer las inversiones. Pero lógicamente las inversiones las va a hacer si, como bien dice Luis Manuel Piantini, cambia el enfoque. Yo creo que aquí el dominicano, en República Dominicana hay muchos diagnósticos. Este es un país que está para mí sobrediagnosticado. O sea, la oportunidad de hacer las cosas bien están. Y es cuestión de ponerse en eso. O sea, yo creo que el país tiene un gobierno que tiene muchos excesos, quizá un servicio exterior demasiado
demasiado grande, una empleomanía también que se puede reducir. Pero nada, o sea, son cosas que hay que hacer, esos ajustes. Yo creo que una cosa muy buena que va a pasar es que hacia eso va la geopolítica o la política internacional van en eso. Fíjate que Donald Trump, una de las cosas que tiene es crear una entidad que se llama DOGE, o sea, que lo que va a buscar es reducir entidades federales, y es un proceso muy bonito porque incluso se está viendo en las redes. O sea, Elon Musk, el dueño de X, eso va a ser uno de los que va a dirigir esa red. Y entonces yo invito a todas las personas que tengan cuenta en Twitter también, que vayan a Twitter y sigan esas cuentas para que ustedes vean la cantidad de excesos que están detectando en el gasto federal, y cómo esas cosas pueden irse reduciendo. O sea, yo creo que entonces una llegada de gobiernos que están también en esa línea, ahí está el gobierno de Milei. O sea, yo creo que hay muchos ejemplos de cosas que están pasando fuera que podemos imitar. Ni decir de Bukele, que Bukele tiene... A mí me encanta la cuenta de Bukele en X, porque es un presidente que todos los días anuncia que en El Salvador hubo 0 homicidios. Y el día que ocurren 2 homicidios en un sector, le tira la mitad de la Fuerza Armada a sacar del suelo y de la cuneta donde están metidos los tipos, y lo mete en cárceles con muy pocos derechos procesales. O sea, ya las cosas, o sea, esas cosas tenemos que imitarlas. O sea, yo creo que tenemos mucho diagnóstico y muchos presidentes y muchas políticas que se van a seguir ahora para hacer las cosas bien. Entre ellas también el aspecto migratorio. La Unión Europea admitió que lo que se hizo con las fronteras abiertas fue una política deliberada, Y nosotros nos unimos a los organismos internacionales y le pedíamos a la comunidad internacional que entonces nos resolviera un problema con los haitianos que estaban entrando al país, cuando esa misma comunidad internacional estaba promoviendo fronteras abiertas. Ayer hubo un ataque terrorista musulmán a alemanes que estaban cristianos en un mercado de Navidad, y entonces esos excesos van a tener que irse corrigiendo, y nosotros realmente el 2025 tiene que ser un año decisivo para ver si vamos a seguir como una isla fusionada, como un país fusionado, o si realmente vamos a poner y controlar la migración, porque ese para mí es el problema fundamental del país. Si no resolvemos eso en el 2025, mi propuesta es que en diciembre, el 31 de diciembre, se subaste el Panteón Nacional y ahí se ponga un spa. Un spa para dar masaje y hacer todo eso. Luis Manuel. No, pero fíjate lo que decía José Alfredo, mira cómo una cosa se liga a otra, el asunto de los haitianos, con el asunto del mercado informal, con el asunto de la cesantía, con el asunto del gobierno y su forma de gasto. O sea que hay una serie de elementos que tú tienes que tomarlo a todo como al toro, que tú lo tienes que coger por los cuernos, porque si no, te cachetea. Así es. Bueno, ya tenemos que ir concluyendo con el programa, y me gustaría a ambos hacerle la última pregunta para luego despedir el programa. Si pudieran resumir en una sola recomendación clave para el gobierno y los actores económicos del país, ¿cuál sería su principal consejo para enfrentar los retos del 2025? 4% de la Dirección General de Migración. O 3%, quitarle 3% a educación y dedicar 3% a migración para salir en un año de 2.5 millones de haitianos del país. Bueno, él se fue por migración. Vamos, Luis Manuel, vete por la parte económica. No, yo creo que el gobierno tiene que, como decía José Alfredo, tomar la decisión de hacer una reforma no tributaria, una reforma fiscal que incluya los gastos realmente, y que no utilice la eliminación de los ministerios para reducir gastos, pero además después para aumentar esos mismos gastos que se ahorra, lo aumenta en otras cosas, en el gasto corriente, porque eso fue lo que pasó. Entonces no elimine el ministerio. Si usted no va a eliminar gasto corriente, no elimine el ministerio si está caminando bien. Entonces, el gobierno tiene que tener un enfoque muy claro de que su política de presupuesto de corto plazo tiene que basarse en su visión de mediano y largo plazo. Es lo que estábamos hablando de las presas. Si aquí esas presas no se hubieran construido, aquí no hubiera agricultura en este momento, porque no hubiera habido agua para
regar los campos dominicanos, ni hubiera habido acueducto para darle agua a la población, porque ahora estamos en un sitio en que hay sequía cuando tú menos lo esperas. Y cuando hay sequía, pues hay una reducción significativa, y la única forma de tú tener agua es almacenada. Entonces, por eso las presas son tan importantes en este país. Yo recuerdo en un viaje que hice, el primer viaje que hice a La Habana. Ya estamos casi terminando, ya estamos casi contra el tiempo. Que vi a Cuba llena de lagunas, de presas y cosas. Y a mí eso me emocionó, y eso fue en el año 77. Bueno, Luis Manuel, agradecerte, José Alfredo, por este programa de lujo que hemos tenido ahora del balance, el balance económico 2025, la perspectiva del 2024, la perspectiva para el 2025. Agradecerle a nuestros radios escuchas, a las personas que nos siguen en las redes sociales. Lo invitamos a seguir las redes de Desahógate RD y en Instagram Jesús Geraldo Martínez, todos juntos. Desearle unas felices Navidades a todos nuestros seguidores de distintas partes, que pasen unas felices fiestas navideñas, que sean caritativos con el prójimo y que compartan y que la pasen muy bien todos. Felices pasos a todos. Felicidades. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate. Bueno, ya estamos de vuelta en tu consultorio financiero, en Desahógate. Luis Manuel, te decía antes de irnos a la pausa que una de las preguntas que más nos cuestionan de manera pública y que nos llaman es por qué ese crecimiento económico que siempre dice que la economía dominicana tiene por encima del 5%, las personas no la sienten. ¿Por qué cuando tú vas a comprar la comida básica, arroz, habichuela, carne, productos, muchas personas tienen una percepción de que la inflación es mayor? También el tema también de la informalidad que se da en la economía. ¿A qué se deben esos factores, esa larga data de experiencia que tú tienes? ¿Cómo el pueblo dominicano puede entender esas informaciones y que si esas informaciones verdaderamente se corresponden? Mira, déjame contestarte antes lo que en relación a los precios, que fue uno de los elementos por lo que perdió Biden. Biden perdió por varios elementos, pero ese fue uno, que es la acumulación de la inflación en un periodo. O sea, tú tienes el arroz que en el año 2020, cuando comenzó la pandemia, costaba, qué sé yo, la libra, vamos a decir 30 pesos. 30 pesos la libra, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y que por los problemas de desabastecimiento y el aumento de una serie de costos internacionales que afectaban a la producción, ese arroz te aumentó a 45 la libra, 15 pesos, ¿no? ¿Verdad? Pero los salarios que estaban en 10,000 pesos, vamos a decir, ¿no? ¿Verdad? Se ajustaron tal vez durante ese mismo periodo en un 10%. Ahora los precios aumentaron prácticamente casi en un 50%. O sea que ahí tú tienes una pérdida considerable del poder del dinero para tú comprar el arroz. Entonces tú dices, bueno, que la inflación del año pasado para acá solo aumentó un 3% y que el arroz en vez de 45 está en 46. Y tú dices... Y entonces el pueblo te dice, no, está caro. Y dice, no, pues no puede ser caro porque la inflación el año pasado fue un 3%. Ah, no, pero ellos se acuerdan cuando ese precio estaba en 30 y no en 46 o en 45. Entonces es el efecto de la acumulación cuando tú no has aumentado los salarios en la misma proporcionalidad. O sea que tú puedes comprar esa libra una libra de arroz con el 10% de tu salario, pero ahora lo compras con el 15% de tu salario.
pero tú quieres comprarlo otra vez con el 10% de tu salario. Y si ese salario no se aumenta para que tú poderlo comprar con ese 10% de tu salario, entonces tú crees que tú no tienes suficiente dinero y que la inflación está muy alta. Y eso fue lo que le pasó a Biden. Y eso es lo que ha pasado en muchas partes del mundo también, que los sueldos no han crecido con la misma proporcionalidad que han crecido los precios a nivel de la materia prima. Y no era un efecto solamente del país, fue un efecto a nivel de escasez, a nivel internacional. Y eso no se diluye tan fácil, o sea, el país no puede diluir. Por ejemplo, hablaba, Alfredo, de que el gobierno tiene congelados los precios de los combustibles desde el año 2022, ¿no? Y que eso no ha afectado prácticamente de manera directa el aumento, el impacto de lo que te cuesta producir un kilo de electricidad o el consumo de un galón de gasolina, que tú se lo pones al costo del producto. Ahora indirectamente sí lo tiene, porque afuera no está ese precio controlado y te afecta insumos que tú traes. Por ejemplo, el trigo tú lo traes de afuera y lo traes en un barco, y ese barco utiliza combustible y ese combustible ha aumentado de precio. Entonces eso lo ponen al valor del trigo, aun cuando el impacto de los precios internos del combustible no te haya afectado ese trigo. Sí te lo afectó el combustible que utilizaban para transportar el trigo hasta los almacenes de Molino Dominicano. Entonces, el otro elemento es que tú dices, bueno, aquí, que lo señalábamos al principio, la economía ha crecido durante 50 años 5%. Debería estar mejor distribuida, ser un país de clase media, ya, una clase media fuerte, 60% de la población, poco porcentaje de pobreza, pero no lo es. Aquí hay una población que es clase media, pero es una clase media en un pantano. Así se puede hundir, ¿no? Depende del disparate que hagan, ¿no? Así puede permanecer e ir saliendo del pantano o se puede hundir, dependiendo del disparate que hagan los gobiernos, pues estamos hablando de los gobiernos. Y eso representa como un 20 o un 25% de la población. Entonces, hay otro 20% prácticamente que es la clase pobre, 19%, pobreza monetaria, 19%, vamos a poner un 20%. Y hay un porcentaje pequeño que se come el 80% de lo que produce la economía dominicana, porque como señalaba José Alfredo, el Producto Interno Bruto es lo que tú agregas al país. Ahora, tú producías 10 panes y ahora produces 12 panes. Tú agregaste 2 panes más. Pero ¿cuántas bocas comen ahora con esos 2 panes? No, lo mismo que comían antes. No, pero esos 2 panes deberían repartirse para más gente, porque tú tienes más panes ahora. No, pero ahora lo que comían antes ahora se reparten más panes. Y eso es lo que pasa aquí. O sea, tú estás aumentando el valor de la economía dominicana con nuevos productos de bienes y servicios, que solamente una clase de un 10% de la población te acapara el 80% de lo que se produce. Y tú tienes, eso lo dicen los números, eso no es inventado por mí, eso son encuestas que han sacado, ¿tú entiendes? Entonces, estudios que han evaluado esa situación. Sí, oiga lo que dice Luis Manuel. De todo lo que produce la República Dominicana, es decir, póngale un número de 100, el 10% de la población recibe el 90%. Esos son los números que acaba de decir. Vamos a hablar del 80%. El 80%. Y entonces el resto del 90% de la población, de todo lo que se produce, recibe el 20%. Entonces por eso es que la gente, ese crecimiento no es equitativo y no siente. Y luego cuando él lo combina con el tema de los salarios que se han quedado bajos en el tiempo y que se ha perdido el poder adquisitivo, es decir, el poder que tiene la gente de adquirir productos y servicios, entonces las personas sienten, oye, ese crecimiento no me está llegando, pero ya él lo explica por qué. Pero también está explicando por qué el tema de los precios, porque si tú tienes menos dinero, si pones más dinero en tu bolsillo, tú ni vas a mirar los precios de los productos, tú vas a comprar. Entonces, como ahora tú cuando veas vas a comprar, sientes que tiene menos, por eso tú sientes que la inflación es mayor, pero no es que la inflación es mayor, no es que la inflación es mayor, es que tu salario es el menor. ¿Es así o no es así?
Luis Manuel. Bueno, sí, en términos de comprar, pero hay un elemento básico ahí. No quiero cogerme el programa. Yo quiero que concluya, porque yo tengo otra pregunta para ti antes de José Alfredo. Pero hay elementos de rigidez en la economía dominicana que te impiden que haya una mayor distribución. Por ejemplo, la reforma fiscal que pasó ahora, que era una reforma que golpeaba, no, o sea, era una reforma conflictiva en todos los sectores. O sea, no tuvieron el cuidado, ¿no?, de dialogar adelante, ¿no?, sino que fueron directamente y lo hicieron conflictivo con todos los sectores y por eso no salió. Pero ¿qué era lo primero de la reforma como un elemento? Lo primero que ellos dijeron era que era para reducir la deuda, aumentar los ingresos para reducir la deuda y pagar menos intereses. Eso no fue así, porque esta reforma no fue para reducir, eso fue para aumentar los gastos corrientes, la reforma, y ellos lo justificaban. O sea que ese primer elemento que se vendió para la reforma no fue así. Después, otro elemento que era básico para la reforma era reducir el mercado informal, atacar aquellas partes estructurales de la economía que impiden que los trabajadores sean formales. Formales es que tú tengas seguro, que tú tengas una serie, que tú puedas tener un salario mucho mejor, porque ya puedes competir mejor en el mercado, que una serie de elementos, ¿no?, la que juegan en la economía, que el Estado puede lograr flexibilizarlo para que mejore el mercado de trabajo. Y mejorando el mercado de trabajo hay más mercado formal, hay más competencia, el trabajador tiene más disponibilidad de poder desarrollarse y aumentar su salario. Pero ahora esa reforma no fue para eso, ni logró ese objetivo, que es un objetivo básico para tú mejor distribuir el ingreso en el país. Yo solamente quería mencionar eso y no quiero seguir ahondando. Sí, pero antes, yo, con el perdón de José Alfredo, hay una pregunta que es clave y que debe ser de preocupación para todo el pueblo dominicano. Y es bueno que tú, como experto en políticas comerciales, yo tuve la oportunidad de acompañar a Luis Manuel en el 2007 en Ginebra, Suiza, cuando él era el embajador ante la Organización Mundial del Comercio. Y reciente, en esta semana, el presidente de la República emitió un decreto que aumentaba el 20% a las importaciones de arroz, que es el plato que come todo el mundo. En mi casa se come arroz todos los días. El día que no se come arroz, ahí tenemos un tema. Entonces, yo quiero que tú le expliques a la gente en ese lenguaje llano que tú has estado explicando, si eso beneficia al país o cómo eso va a impactar la mesa de cada uno de los dominicanos, ese nuevo impuesto o arancel que han puesto por decreto al arroz. Para que Luis Manuel tenga el chance de tomarse un vasito de agua. Adelante. Quisiera aclarar el punto de la mala distribución del ingreso que tiene la República Dominicana. Y precisamente te voy a tomar el dato de un portal que está ahora mismo creando Luis Manuel Piantini. Yo lo estoy ayudando a crear su portal económico, porque él comunica mucho, él escribe en el Listín Diario, va a programas de televisión. Entonces yo le dije de la idea de tener tener su portal para reproducir sus artículos. Bueno, la idea es que precisamente en un artículo de Luis Manuel, él aborda ese tema y él cita una entidad que se llama The World Inequality Database. Entonces, el dato correcto es que el 1% de la población dominicana acapara el 30% de los ingresos y que el 10%, el 60%. Okay, muy bien. O sea, no son los números que dimos, pero realmente sigue siendo una de las distribuciones más inequitativas del mundo, según la misma publicación. Eso sí realmente tiene la República Dominicana. Es un problema, tenemos una gran concentración del ingreso y eso es en parte porque, a pesar de que somos una economía de mercado, existe competencia, todavía los monopolios, los oligopolios son demasiado poderosos. Yo creo que yo fui recientemente a un programa que se trató de ver el asunto de la incertidumbre. O sea, el problema de nuestro país es que los empresarios trabajan con demasiada certidumbre y la economía de mercado, por definición, debe basarse en empresarios que hacen empresa, invierten sus recursos, pagan recursos, presentan al consumidor una opción, pero esa opción no es segura.
O sea, cuando usted tiene una economía, que usted tiene empresarios, que lo que van a vender ya está seguro porque tienen productos que no pueden entrar para competir, ya sea por aranceles, ya sea por la competencia. No es solo el tema de que existe una ley, también puede ser actividades o rejuego administrativo que tienen. Entonces, si las ventas son seguras, entonces no hay posibilidad de que siempre se van a dar los monopolios. El empresario tiene, para hacer, en toda economía competitiva, el empresario tiene que estar apostando con sus ingresos, pero sin una seguridad de la venta. Y eso es lo que pasa, eso es lo que parte de lo que refleja la mala distribución del ingreso que tiene República Dominicana. Muy bien. Pero, José Alfredo, ahora que estamos en ese punto, es bueno que tú también hables del mercado informal, porque eso es un elemento muy importante, lo que tú puedes. En el micrófono. Digo que, José Alfredo, ahora que estamos hablando en ese punto, es bueno que tú también termines profundizando en el asunto del mercado informal del trabajo, porque eso es, y de las empresas, porque no solamente es el trabajo, es todo. Cuando tú estás hablando de que el 44% de las empresas son las que pagan impuestos y hay un 56% que no pagan, que fue un elemento importante también en términos de que el gobierno baja la capacidad de poder responder a la necesidad de la población, porque hay un porcentaje muy alto de las empresas que no pagan y de personas que no pagan, porque los obreros ahí tampoco pagan impuestos, o ni nadie paga impuestos en una empresa informal. Sí, o sea, el mercado informal nace por un exceso de regulación y también un exceso de tasas. O sea, ¿cuál es el principal elemento de la informalidad? El principal elemento de la informalidad es que si usted pone una empresa y entra a la DGI, el 27%, el 25% de lo que el empresario saca de lo que es su residual, después de pagar después de adelantar el gasto, porque hay una cosa importante con el empresario. El empresario, antes de generar un peso de ingreso, está adelantando el dinero del salario. Él paga todo el capital de trabajo de la empresa. Entonces, cuando recibe las ventas, pago a todos los suplidores, pago a mis trabajadores, me quedan 100 y tengo que entregarle 27 al Estado. O sea, la empresa formal aquí evade porque tiene que trabajar una cuarta parte del año para el gobierno, y eso es absurdo. O sea, la tasa de impuestos sobre la renta tienen que bajar para que la formalidad mejore. Y también el tema de una legislación laboral que está hecha muy garantista para el trabajador. O sea, tenemos un código laboral que tiene muchos beneficios, pero que son beneficios entre comillas, porque al final lo que hacen es encarecer el trabajo, y entonces hay muchas cosas que se pueden sustituir, y en vez de tenerla como beneficios marginales, tenerla realmente transparentada dentro del salario, como es el caso de la cesantía. Yo creo que todas las personas que trabajan aquí en esta emisora y todos los trabajadores todo el día saben lo que le toca de cesantía si el empleado elimina el contrato laboral de manera unilateral. Y lo tienen y lo calculan porque está ahí. Ahora, eso es un absurdo, porque entonces un trabajador se quiere ir de la empresa, entonces lo que comienza a portarse mal para ver si lo sacan, etcétera. No, eliminemos la cesantía, pero pagando a los trabajadores o el valor real de lo que acumuló. O sea, porque el problema laboral aquí es, con la reforma laboral, que se quiere decirle a los trabajadores, mira, tú tienes un acumulado de cesantía, pero olvidémonos de eso, vamos a poner un tema, vamos a cambiarle y vamos a poner ahora un seguro de desempleo. No, aquí hay que sentarse a hablar con los trabajadores y decirle, mira, la cesantía suya es tanto, yo le voy a dar tanto, un cálculo actuarial de lo que eso vale, y esto se lo voy a entregar en un lump sum, se lo voy a entregar en cuotas, para poder hacer una reforma que entonces el salario refleje realmente el aporte de la productividad laboral a la empresa. Ahora, José Alfredo, ¿cuánto de ese mercado laboral están ahora mismo con cesantía y unos que no tienen cesantía? Bueno, todo el que está formal tiene que hacer la provisión de cesantía. ¿Cuánto tú crees que está formal? Porque es el problema de aquí. Que hay un grupo que te controlan las decisiones de un mercado de trabajo cuando no tienen mayoría.
Claro, las empresas que son monopólicas, las grandes, claro, tienen que hacer cesantía, o sea, porque tienen contratos formales. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que... Pero entonces el beneficiado son los son los trabajadores de las grandes empresas, los de las medianas y pequeñas empresas, claro, no tienen beneficios. Exactamente. Las cesantías están en contra de los pequeños y medianos trabajadores. Así es. ¿Entiendes? Así es. Rommel, vamos a abrir los teléfonos, vamos a repetirlo de nuevo antes de que Luis Manuel nos hable del arroz, del tema que dijimos. Vamos a abrir los teléfonos, 809-540-1065. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes. ¿Quién nos habla, por favor, y de dónde nos habla? Hablo de aquí de los girasoles. Sí. ¿Cómo ha sido? Buenas tardes. Dinos cómo ha sido la economía por allá en los girasoles, en tu casa, y si tiene algunas preguntas para los economistas que hoy nos acompañan. Bueno, la economía no está buena, porque quizá uno ha querido hacer algo y no vas a poder, porque no está buena. ¿Tiene alguna pregunta para Luis Manuel o José Alfredo? Bueno, que sigan ayudando y que se siga expandiendo la emisora, porque es la mejor forma de poder desahogarnos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos habla? ¿Quién nos habla, por favor? Le habla Nicaira Polanco. Nicaira, ¿cómo ha sido la economía en tu casa en el año 2024? ¿Cómo ha estado la cosa? ¿Buena, mala, regular? ¿Qué tú nos puedes contar? Bueno, diré buena por fe, porque le creo a Dios. Sí, y si pero la economía no está buena. La economía no está buena. ¿Tienes alguna pregunta para Luis Manuel o José Alfredo? ¿Que cómo pueden ayudarme? Bueno, gracias por tu llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí. Facundo Brito de Brito de Gritadera. ¿Puede acercarte más tu teléfono, por favor? Y Rommel. Sí, ahí. Un poquito más, por favor. Ahí. Sí, aquí. Jesús, es Facundo Brito, el novidente, que es amigo de ustedes. Yo le pregunto, porque yo tenía dos empleitos, uno de 10 y uno de 20, pero me quitan uno, ¿quién a sufrir ahora? ¿Y tú quieres que Luis Manuel te conteste? Sí, porque no. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué puede hacer uno con 20,000 pesos? Bueno, muchas gracias. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde nos habla? Le habla Samuel Valera de Higüey. Gracias, Samuel. Cuéntanos cómo está la economía por allá, cómo tú ves Higüey, cómo está la economía en tu casa, algunas preguntas para los economistas de lujo que tenemos en el día de hoy. Sí, primero quiero saludarlo y felicitarlo a todo el equipo. Y un saludo especial a Yuribeli y a Grisel. Y a Grisel, donde quiera que estén. Jesús, yo tuve un sueño y me soñé que usted va a ser el próximo gobernador del Banco Central. No. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. ¿Tiene alguna pregunta? Dinos cómo está la economía por allá, por Higüey, en tu casa. Sí, yo tengo varias. Primero quiero desahogarme primero. Adelante, Samuel. Y anote mi teléfono, está en la pantalla, por favor, anote, pero tengo que decir algo después. Sí. Oye, don Jesús, ahí de los señores que están ahí, el vicegobernador del Banco Central, sí, para esta economía, y para el señor presidente Luis Abinader, y para los funcionarios de este gobierno, y para los políticos ladrones que hemos tenido en este país, para ellos sí está bien la economía. Ahora, para el pueblo llano no está bien. Entonces, debemos de tanta demagogia. Ustedes, yo estoy seguro que ganan más de 200,000 pesos presentemente. Entonces, para ustedes también. No está bien la cosa. Aquí en Higüey la gente está cayendo a pedazos. Aquí en Higüey la gente está cayendo a pedazos. Aquí no se siente el crecimiento económico que está viendo este país. Entonces, díganme,
dígame, yo quiero que salgan al pueblo ya, no salgan, para ver cómo van a ver muchas familias que no van a cenar pasado mañana, el 24. No van a cenar porque no tienen que cenar. Eso es todo. Muchas gracias, Samuel. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Aló, se cayó la llamada, que vuelva a llamar la persona. Aló. Bueno, Rommel, se cayó la llamada. Vamos a esperar que sigan llamando para que nos digan. ¿Qué fue lo que te dijo uno? Que tú vas a ser gobernador del Banco Central. Pero bueno, tiene la competencia. Pero ahí no tal vez él no escuchó, la persona de Higüey, lo que nosotros estábamos hablando. Y uno de los problemas de los dominicanos es que se precipitan a hablar sin haber escuchado lo que se está diciendo. Porque ya tú tienes unas ideas prefijas sobre lo que tú quieres decir. Y ahí pierdes el entendimiento y la capacidad de poder conversar y dialogar, que es una desgracia que tenemos los dominicanos. Porque aquí se habló muy claro, inclusive, José Alfredo dijo que el 1% de la población, por un estudio que se hizo, recibe el 30% de ese Producto Interno Bruto de la economía, y que hay un 10% que recibe el 70%. 60. El 60%. ¿no? Cuando tú subes a un 10 más, ya te puede llegar al 70% y pasarte eso, el 20%. O sea que hay un 80% que lo que recibe es un 30%, que es lo que nosotros estamos diciendo aquí, señor. O sea, eso es lo que realmente nosotros estamos diciendo aquí, que hay una mala distribución de los ingresos y de las ganancias de la economía entre la población. Y que eso debe ser una función del Estado. Ahora, ¿cómo debe ser una función del Estado? En la forma en que el Estado gasta el dinero. Si el Estado crea mucha inversión, entonces da oportunidad que el sector privado crezca y produzca más y aumente más la cantidad de personas, ¿no? También todo depende de la educación. Porque si un señor se prepara durante 20 años y va a la escuela, y va al liceo, y va a la universidad, y después entra y tiene un buen trabajo, esa persona pues tuvo el derecho de tener un buen trabajo y de ganar un buen salario porque se preparó. Ahora, si hay uno que se la pasa borracho o jugando, pues ese no tiene derecho tampoco. O sea, estoy poniendo los extremos. Ahora, ¿cuál es el problema? En la educación dominicana se ha destinado mucho dinero y se ha logrado poco. ¿Por qué? Porque no está preparado el profesorado, no está preparado la capacidad, y entonces el que estudia tal vez no está adquiriendo las habilidades para poder desarrollar sus capacidades y tener una mejor oportunidad de aumentar sus fuentes de ingresos. Tenemos dos llamaditas más acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Sí, ¿quién nos habla y de dónde nos habla? De Villalinda de Pantoja. ¿Cómo está la economía por allá, por Villalinda de Pantoja? Bueno, está ahí más o menos. O sea que la carne está muy buena, pero dándole gracias a Dios por todo. Pero ha llegado el cariñito del gobierno, por lo menos, para allá. Ay, no, por aquí nadie lo he visto, nadie. Bueno, ¿alguna pregunta para los economistas que tenemos acá hoy? Dígame a ver. Bueno, pues muchas gracias por tu llamada. Bueno, Luis Manuel, vamos con el tema del arroz, porque yo quiero que entremos también al tema de las políticas públicas antes de hablar de las perspectivas y de los retos que tiene la economía para el año 2025. Y me gustaría que tú hablar ese tema del arroz, porque para parte de la población debe ser muy importante de qué se trata este arancel y cómo impactaría los bolsillos de la gente o el plato de arroz en cada mesa de los dominicanos y dominicanas en este país. Bueno, tú tuviste ya en varias oportunidades ligado al asunto de las negociaciones comerciales.
O sea que tú me puedes ayudar y nos podemos ayudar en Claro este tema, ¿no? ¿Verdad? Ahora, para explicar las cosas, se hace tal vez un poquito difícil para el entendimiento de la gente. Cuando tú produces arroz en este país y ese arroz cuesta 10 pesos la libra, ¿no? ¿Verdad? Pero hay un arroz afuera que cuesta 8 pesos la libra y si llega al país, pues es el que se va a imponer, porque la gente va a comprar el de 8 pesos la libra y no te va a comprar el arroz tuyo de nacional que cuesta 10 pesos la libra. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Para motivar que haya un aumento en la producción nacional y lograr lo que se ha llamado una seguridad alimentaria en aquellos productos que se comen diariamente en el país, como el arroz, la habichuela, el plátano, el huevo, el pollo. Se ponen a esos productos que vienen del extranjero un impuesto que se llama arancel, que sea de un nivel tal que quite la posibilidad de que el producto del exterior pueda venderse en el país y desplace al producto nacional. Eso se llama arancel. ¿Qué pasa? Cuando el país ingresó a lo que se llama la Organización Mundial de Comercio, se dio una negociación anterior a esa, que fue la culminación del acuerdo de la Ronda del Uruguay. Eso es una institución que es el Acuerdo General de Tarifas y Aduaneros, que venía desde la época de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon organismos internacionales, y eso era para la discusión de aquellos impuestos que se ponen a los productos de afuera para evitar que puedan entrar. Entonces, como los países, eso le quitaba competencia y le quitaba que aumentara la mayor cantidad de comercio, pues que se crearon esas rondas de negociaciones en ese organismo para bajar los aranceles y hacer que los productos llegaran al consumidor de una manera que fueran de mejor calidad y a mejor precio. Porque eso es lo que se busca, que el consumidor tenga productos de mejor calidad y a mejor precio. Y la única forma que eso puede lograrse es cuando tú tienes todos los productos juntos y tú sabes cuál es el mejor y el que tiene el mejor precio. Pero si tú nada más tienes un producto, te manejan ese producto y te lo ponen de peor calidad y te aumenta el precio en el mayor nivel posible. Eso es lo que se llama monopolio. Entonces, uno de los problemas internos en este país es eso. Entonces, ¿qué pasa? En ese año, del año 94, 95, cuando se da la culminación de esas negociaciones, para nosotros poder entrar a la Organización Mundial de Comercio con una oferta de aranceles, de impuestos, que en el comercio exterior fuera factible y que todo el mundo lo aceptara, nosotros presentamos nuestros productos y aquellos que tenían arancel, como era el arroz, que tenía un 99%, o las habichuelas, como era el ajo, la cebolla, el maíz, una serie de productos internos que eran 8, en vez de ser 99% lo bajamos a 40%. ¿Qué pasa? Que eso fue un bajón demasiado grande y entonces le abrieron las posibilidades a los productos internacionales de Estados Unidos, de Centroamérica, de Asia, de China, de Vietnam, de Tailandia, que ingresaran al país, y entonces el productor nacional de arroz o de esos otros productos no pudieran competir, se fueran a la quiebra y se quedara sin producción el país. Cuando se dieron cuenta de esa situación, volvimos inmediatamente a la Organización Mundial de Comercio a tratar de corregir el error que se había hecho. No voy a echar culpable ni nada de eso, este no es un momento de eso. Entonces, en el año 99, esos 8 productos volvieron y se subieron al 99%. O sea que se pagaba, por un producto de 10 pesos, se pagaba casi 10 pesos para poder entrar.
Y así se protegía el Producto Nacional, que costaba 12. Porque había... no solamente el Producto Nacional, sino el empleo. El sí, empleo de cada uno de los dominicanos. Sí, pero básicamente el Producto Nacional, o sea. Entonces, sí, el empleo, pero el producto, la producción, o sea, que lo que está viendo es el alimento aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se logró otra vez que se aumentara y entonces pues había tranquilidad entre los productores de que su producto no iba a ser desplazado del mercado, que los dominicanos iban a comer arroz criollo dominicano. ¿Ok? Pero desgraciadamente ese tipo de cosas tampoco ayudan mucho a que el productor mejore la calidad de su producto. Ese es el problema y por eso es que hay libre competencia. ¿Qué pasa? Cuando se da la negociación en el año 2003-2004 del acuerdo que hay con los Estados Unidos y Centroamérica, que se llama DR porque en inglés Dominican Republic, que en español es República Dominicana, y CAFTA es porque es la... Centroamérica, la zona de libre comercio de Centroamérica. Exacto. No, y la zona norte. Entonces pusieron DR-CAFTA, así se llama ese acuerdo. Entonces, cuando se dio ese acuerdo, después de nosotros haber logrado poner esos 8 productos con esa tasa de arancel del 99%, en la negociación con los Estados Unidos, el gobierno se lo entregó para que dentro de 20 años ese 99% llegara a 0%, en base a una serie de reducciones que se iban a hacer cada cierto tiempo. ¿Qué pasa? Que el año que viene llegó ya el nivel 0. Entonces, ya el productor dominicano que podía competir con un arroz americano que salía a 8 pesos, aunque el dominicano saliera a 10, con el arancel que tenía que pagar el arroz americano, que eran 4 pesos, entonces ya el productor dominicano sí podía competir. Pero ahora, al bajar a 0, ya el productor dominicano no puede competir. ¿Pero quién fue el culpable de eso? El gobierno del año 93 y del año 94, que le entregaron eso a los americanos. Y es prácticamente el de ahora. Entonces estás diciendo que aquellos son abusadores, pero no son abusadores porque tú se lo entregaste gratuitamente. Es una negociación que a ti no te forzaron. Tú debiste haber hecho como otros países también, que se guardaron algunos productos dentro de su seguridad alimentaria y haber logrado eso. Ah, no, pero tú querías empujones, que eso se lograra, ese acuerdo. Porque había un sector de los empresarios que querían que se diera el acuerdo porque que se iba a quitar un acuerdo que había antes que se llamaba Plan Reagan, que lo hay ahora también, porque existe. Lo que pasa es que a nosotros se nos vendieron que eso se iba a acabar. Ese Plan Reagan lo que hacía era que los productos de nosotros entraban a los Estados Unidos sin pagar aranceles, pero que los productos americanos entraban al mercado dominicano pagando aranceles. Ah, bueno, pues se decidió nosotros salirnos de ese acuerdo y que fuéramos iguales los Estados Unidos y la República Dominicana, cuando eso no es verdad, porque son economías totalmente diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Ahora emitieron un decreto que incumple el acuerdo con los Estados Unidos. Para mí, como técnico, no sé, puede ser que hayan logrado algo por debajo de la mesa, que Trump, el próximo presidente de los Estados Unidos, le haya dicho no hay problema. Un hombre que le encanta poner aranceles, ¿entiendes? Entonces, tal vez cuando llegue Trump, los arroceros americanos le van a decir, pero mire, presidente, ahí los dominicanos le pusieron un arancel aquí a este producto cuando debió estar en 0, ahora le han puesto 25 o 30 o no sé cuánto fue, o lo subieron a 99 otra vez, pero es una barbaridad porque hay un acuerdo con ellos. Entonces Trump, que es un precipitado, dice, póngamele 25 a todos. Y ahí se va a la zona franca para Costa Rica, y se van para Guatemala, y se van para El Salvador, y se van para Nicaragua. Y nos quedamos entonces sin zona franca y sin arroz. Bueno, cuando vengamos vamos a ir a una pausa, Rommel, y cuando vengamos, José Alfredo, yo quiero que tú nos hables de las políticas públicas
que ha estado ejecutando el gobierno para fomentar el crecimiento y la estabilidad económica. Quisiera conocer tu parecer con relación, y que quisiera también que conectara con la bomba que nos dejó aquí Luis Manuel, que si Trump nos mete un 25% de arancel y se nos va a la zona franca, se nos va muchísimo, ¿qué va a pasar con la economía? Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.